Cuando era joven, me acuerdo que había unas caricaturas que me gustaban. When I was young, I remember there were some cartoons that I liked. Se llamaban Los Hombres X. These were called the X-Men. Después me dijeron los chavos que ahora se llaman X-Men. Well, now the youngs said that it's called X-Men. Y yo creo que como está el mundo, muy pronto ya no va a haber, porque como son puros men, ya no los van a querer, ¿verdad? Van a decir, ahora, ¿por qué no hay women ahí, no? And as how the world is turning now, I guess we're not going to be very much liked because there's no men anymore. Pero lo que me gustaba de estas caricaturas es que eran un grupo de gente rara, But what I liked about these cartoons is there were some weird people con capacidades especiales, which had different abilities que peleaban contra el mal, ¿no? that were fighting the evil. Y siempre que peleaban contra algún villano, iban perdiendo. And every time they were fighting a villain, Cuando lo hacían solos. they were losing when they Pero were doing it cuando, alone. pero cuando se unían, entonces podían vencer. But when they got together, they could beat them. ¿Sí los conocen o son solo de mi época? Do you guys know them or is it just our time? Sí, si no, son personajes como Guepardo, If you don't know him, it's like Wolverine, que curiosamente se parece a uno de los pastores de aquí de tu iglesia. which he curiously looks like the En los pastor. brazos, ¿no? Se parecen los brazos. The arms look like, Y en el pelo. and the hair. Obviamente no soy yo. It's obviously not me. También personajes como Magneto, que era uno de los villanos. Also Magneto as one of the villains. O Paco Stanley, no sé si se parece. Y por supuesto, el profesor X, que era el bueno. And of course, Professor X. Sí me parezco. I do look like him. No voy a ser profético y me quede pelón. So I hope it's not prophetic and I don't lose my hair. El título de esta mañana es Un regalo especial y es parte de nuestra serie Viviendo una fe genuina en el libro de Corintios. And today's title of the sermon is called A Supernatural Gift. Una vez más, un regalo sobrenatural y es parte de nuestra serie Viviendo una vida... ¿Cómo? A ver, vamos en partes. Ándale. Viviendo una fe genuina es nuestra serie. Vamos ya al capítulo 12 de Primera de Corintios. Anótalo. Okay, so it's called Living a Genuine Faith, and we're in Corinthians 12. Y el título de esta mañana en Corintios 12 es Un regalo sobrenatural. And the title of today's word is A Supernatural Gift. Una vez más, si eres de los que les gusta tomar notas, Un regalo sobrenatural, Primera de Corintios 12. And for the ones who are taking notes, once again, a supernatural gift. Y en este capítulo nos vamos a encontrar con 4 requisitos para usar correctamente los dones espirituales. And in this chapter, we're going to be finding 4 requirements to correctly use our spiritual gifts. 4 requisitos para usar correctamente tus dones espirituales. 4 requirements to correctly use our spiritual gifts. Así que vamos a comenzar y por favor abre conmigo tu Biblia o tu tablet o tu teléfono en Primera de Corintios capítulo 12. So we're starting, and you can open up your Bible in Corinthians 12. Y vamos a leer versículos 1 y 2 para iniciar. And we're going to be reading verses 1 and 2 to start with. ¿Listos? You ready? ¿Listos? Ready. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. You know that you were Gentiles carried away for these dumb idols, however you were led. Vamos a orar. Let's pray. Señor, queremos exponernos a tu palabra y a tu presencia. And Lord, we want to come to your word and your presence. Porque creemos, Señor, que al estar contigo podemos ser transformados y renovados. Because we believe that being in you, we're going to be transformed and renewed. Ayúdanos a aprender todo lo que hay que aprender este día, Dios. Help us learn all we have to learn today. En el nombre de Jesús. In the name of our Lord Jesus. Amén. Amen. Bien, recuerda que esta carta le escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. So remember, this letter was written by Paul to the church of Corinthians.
Y él comenzó escribiendo para dar algunas instrucciones y para dar dirección, And he was writing to give instructions and directions. pero después entramos a una parte de la carta donde está contestando preguntas. And then we come to a part of the letter where he's answering some questions. Y ahora va a responder otra pregunta más. And now he's going to be answering another question. La semana pasada, por ejemplo, respondió acerca de un tema muy práctico que es la vestimenta. Last week, he was answering a question regarding how to dress. Ahora también va a responder de forma muy práctica, pero un tema que es muy espiritual. And now he's answering another question in a very practical way, Y but vamos something spiritual. a leer otra vez para ver si te diste cuenta cuál es ese tema. And we're going to be reading again so that you can see what he was talking about. Una vez más, versículo 1 y 2 dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se extraviaban llevándose como se los llevaba a los ídolos mudos. And again says, now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. You know that you were Gentiles carried away to these dumb idols. However, you were led. Entonces Pablo dice, vamos a hablar o voy a responder la pregunta sobre los dones espirituales. So again, Paul is going to be answering about the spiritual gifts. Y Pablo comienza diciendo, no quiero que lo malentiendan como antes. And Paul started saying, I don't want you to misunderstand what I'm saying. I Y said before. pareciera que los dones espirituales siempre han causado confusión desde la primera iglesia y hasta ahora. And it may seem that the spiritual gifts are always causing confusion in the old church and the actual church. Y entonces hoy vamos a poder entender a la luz de la Biblia qué es lo correcto y qué no. And today we're going to be going to the light of the Bible and see what's correct and what is not. Entonces, como introducción, está bien esto, sabemos ya de qué vamos a hablar, ahora vamos a seguir leyendo el versículo 3. So as a translation, we're going to be reading verse 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Number 3 says, therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Aparentemente, por lo que vemos aquí en la iglesia en Corinto, había personas que decían que estaban llenas del Espíritu Santo y al mismo tiempo maldecían o blasfemaban contra Jesús. So apparently there were some people in this church in Corinthians who sometimes they were talking about that they were transformed by the Spirit, but they were blaspheming against Jesus. Y para nosotros creo que es muy obvio que alguien que diga que tiene un don del Espíritu Santo no puede o no debe maldecir o blasfemar contra Jesús. And we know that whoever has the Spirit cannot blaspheme against Jesus. Pero recuerda que en la Biblia tenemos, según Jesús, un estándar diferente. But remember that in the Bible we have Jesus in a different standard. Es decir, no se trata solamente de las palabras externas. And by this we mean that it's not only external words. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 5, 21 y 22. Take a look what it says in Matthew 5, 21 and 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. You have heard that our ancestors were told, you must not murder. If you commit murder, you are subject to judgment. But I say, if you are even angry with someone, you are subject to judgment. If you call someone an idiot, you are in danger of being brought before the courts. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell. De hecho, en esta parte de la Biblia que dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, Here in the Bible, when it says nobody can call Jesus the Lord, Algunas but because of the Spirit, algunas personas dicen, no, es que si un endemoniado, o una forma de saber si alguien está endemoniado es decirle, a ver, di que Jesús es el Señor. so some people say that one way to know if somebody has a demon, say, hey,
say that Jesus is the Lord. Y que si esa persona dice Jesús es el Señor, entonces no está endemoniada. And if this person says Jesus is the Lord, then this person is not Eso está inspirado demonized. en este versículo. This is inspired by this verse. Pero no sé qué tan cierto sea. But I don't know how true this is. No hagas la prueba esta mañana. Don't try to do this morning. El punto es que no se trata solo de las palabras. The point is that it's not only by words. A lo mejor tú puedes asegurar 100% que nunca has maldecido o maldicho o hablado una maldición contra Jesús. And maybe you can say that you've never blasphemed against the Spirit or Jesus. Pero con base en lo que dijo Jesús sobre matar y no aborrecer o enojarte contra tu hermano, vemos que hay un estándar diferente. No es solo la acción. But as we see here, not only the way to say it against our brothers, but this is some other thing more than words. Lo que quiero decir es que también puedes maldecir a Jesús con tus acciones o tus malas actitudes o tu mal testimonio. What I mean here is you can also offend the Lord Jesus by your actions or something that you've done. Entonces, en resumen, una persona que dice que tiene los dones del Espíritu Santo no puede también estar viviendo una vida de pecado. So if somebody says that has gifts in him, he cannot be living in a sinful way. No solamente que, no maldice a Jesús, sino que si está viviendo de forma que desagrada a Jesús, esa persona no puede usar los dones del Espíritu Santo correctamente. So even though this person says that he's living by the word of God and he curses, he cannot be described as somebody who's following Jesus. Esto nos lleva al requisito número 1 para usar correctamente tus dones espirituales. This takes us to the first step, which is you must be born again. Número 1, debes nacer de nuevo. Well, number one, which is being Número born 1, again. debes nacer de nuevo. Number one, you must be born again. Con nacer de nuevo nos referimos también, además de que has puesto tu fe en Jesús y te has arrepentido de tus pecados, Being born again not only means that you've put your faith in Jesus and you have repented of sin, pero luego hay señales de que tú has sido transformado, de que tú naciste de nuevo. and after this, there will be signals that you've been transformed and born again. Si tú crees que naciste de nuevo porque hiciste o te obligaron a hacer una oración, If you think you've been transformed by doing a prayer, o pasaste al frente en una iglesia, or you came over to the front in a church, pero no hubo cambios internos en ti, entonces probablemente necesitas nacer de nuevo. and if there were no changes internal in you, well, then you have to be born again. Y ese es como el primer requisito para que los dones del Espíritu Santo puedan funcionar a través de ti. And this is one of the requirements so that the Holy Spirit can be working through you. En 1988 hubo un escándalo en el fútbol mexicano, soccer. In 1968, 88. there was a big scandal about soccer, Mexican soccer. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, FIFA le prohibió a México participar en cualquier evento de ellos por 2 años. they were prohibited to be taking part by 2 years in the World Series. Y eso fue porque la FIFA descubrió que en un torneo de clasificación México había metido jugadores más viejos de lo que deberían. And this was because FIFA discovered that during the trials to go into the world class, some people or the players were not old enough. Se supone que todos deberían ser menores de 20 y ellos eran mayores de 20. So the rule was that the people who were playing couldn't be older than 20 years old. Y hasta falsificaron pasaportes y credenciales y todo. So they even falsified some passport and some IDs. Después de esto, además, la Federación Mexicana se puso a pelear con la FIFA y resultó en que México no pudo ir al Mundial de Italia 90. And after this, the Mexican Federation got in a battle with FIFA, and that's why we couldn't go to the. Y los mexicanos sacaron ese cartelón que dice FIFA, perdónanos, no es justo. Pues claro que fue justo, pero ya sabes cómo somos los mexicanos. And that's why some
People said, FIFA, forgive us, is not fair. Como, Mexico. como adolescentes, ¿no? Ay, es que esto es tan injusto, ¿por qué tengo que lavar los platos? And as a teenager, like that when it mis says hijas. it's so unfair, I Ay, have perdón. to wash the dishes. Ahí está la fila de adolescentes. Laven los platos, hijos, no es injusto. Wash the dishes. It's not fair. Hay personas que en Cristo quieren funcionar igual que estos tranzas del fútbol. So in the church, there are some people who want to do exactly what these people were doing. O sea, básicamente tú no puedes usar los dones espirituales como debe ser si no eres cristiano, si no estás en regla. So this is basically you cannot be acting according to the Spirit or do the spiritual gifts because you're not living a Christian life. Y personalmente creo que incluso los no creyentes reciben dones de Dios porque la misma vida y la salud son un regalo de Dios. And I believe that people cannot be using the gifts of the Lord even though they're around. Pero para usarlos correctamente y usar los dones espirituales de los que vamos a hablar hoy, necesitas primero nacer de nuevo. And to use this, spiritual gifts, first you have to be born again. Y si no has nacido de nuevo o no has tenido la oportunidad de hacerlo, al final vamos a hablar sobre eso. And if you've not been born again, at the end we're going to be have an opportunity to talk about it. Por lo pronto sigamos leyendo versículos del 4 en adelante hasta el 13, creo. In the meantime, we're going to be reading through the verses from 4 to the 11th. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works in all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kind of tongues, to another in the interpretation of tongues, but one and the same Spirit works in all these things, distributing to each one individually as He wills. Lo que está diciendo Pablo es que hay distintos tipos de dones espirituales. What Paul is saying that there's different gifts of the Spirit. Hay distintas formas en la que los cristianos podemos servir. There's different ways which we Christians can serve. Hay distintas formas en las que Dios obra y trabaja. There are different ways in which the Lord works. Creo que es en una de las películas de las Crónicas de Narnia donde Aslan dice que no obra dos veces de la misma manera Dios. I think there's a movie called Narnia where the Aslan says that God doesn't work the same way twice. Y te aseguro que cuando tú ya crees que sabes cómo va a obrar Dios, así no va a obrar. And I assure you that if you're thinking this is the way that God's going to be working, that's not how it's going to happen. Así los dones espirituales funcionan diferente en diferente momento. This is how the spiritual gifts work differently in different moments. Pero estos versículos nos muestran que hay una sola fuente de la cual provienen todos los dones espirituales. But these verses are telling us that these gifts are coming only from one origin, Que es el Espíritu Santo. which is the Holy Spirit. Y hay también un solo propósito, There is also one only purpose, que es ayudarnos mutuamente como cristianos. is to help each other as Christians. Entonces te quiero mostrar una definición de qué son los dones del Espíritu Santo. So I want to show you a different way to see.
the gifts or how the gifts work. Es una buena forma de entenderlo y si quieres anotarlo, creo que te va a servir. And it's a good way to understand it. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Habilidades naturales y sobrenaturales que Dios le regala a los cristianos para que se ayuden mutuamente. What are the gifts of the Holy Spirit? Natural and supernatural abilities that God gives to Christians to help each other. En estos versículos que leímos aparecen algunos dones muy específicos. In these verses that we just read, there are some spiritual gifts that appear. Por ejemplo, del versículo 8 en adelante, For example, in the verse 8, dice que a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. and in the 8th says, the word of wisdom is given through the Spirit. Eso también se ha traducido como la capacidad de dar consejos sabios. And this is also translated as the ability to give counsel, wisdom counsel. ¿Conoces a alguien así que da consejos sabios? O a lo mejor tú eres uno de ellos. Do you know, is there anybody that you know that gives good suggestions, Advice. advice? O sí, Advice, good advice. pues no sé, tú eres el. Yeah, good advice. Ok, tal vez no te has fijado, pero la gente viene contigo a preguntarte cosas como, oye, ¿tú qué piensas? ¿Cómo le hago? Y a lo mejor es un don espiritual. Or maybe you haven't been aware, but when you come to this person, he gives you a very good advice. También dice que a otros se le ha dado palabra de ciencia según el mismo espíritu. And also says another is being given, it doesn't say science. ¿No dice ahí? No, as same spirit, not faith, but the same spirit too. No, el 8. Word of wisdom, Same spirit, knowledge. knowledge, yeah. Word of Word of knowledge. knowledge through the same spirit. Esta palabra de ciencia significa que alguien por el Espíritu Santo tiene conocimiento de algo que no debería tener conocimiento. No sé si me explico. By the word science or knowledge says that the person has more knowledge that is not being, or he never knew about. Por ejemplo, cuando te acercas con un amigo y sientes preguntarle, oye, ¿cómo está tu familia? ¿No? Y se quebranta y llora porque resulta que está teniendo problemas con su familia, entonces probablemente Dios te reveló eso. An example could be that you're sitting next to a friend and you ask him, hey, how is everything going? And this person breaks and starts crying and says that everything was, not going very well. O que tú vas muy feliz por la vida, o tal vez estás orando y te viene un nombre de alguien que conoces, como que te acuerdas de esa persona, le marcas y resulta que está pasando una necesidad. Or maybe you're just living your life and you suddenly, while you're praying or any other time, you get reminded of a person and you call him and he's actually having a bad time. Probablemente Dios está dando un conocimiento especial de algo que tú no deberías haber sabido, pero que es para ayudar a alguien más. So probably God is giving you a special knowledge so that you can help another person. El versículo 9 dice que a otro le da fe. Verse 9 says, to another one, he gives him faith. ¿Has conocido a alguien que tiene mucha fe? Have you known anybody who has a lot of faith? Yo conozco varios, quiero ser como ellos, And I know a lot of them and I want to be with them. pero ahorita vamos a hablar de eso. But we're going to be talking about this. A otro le da dones de sanidad por el mismo espíritu. To others, he gives gifts of healing by the same Spirit. A otro el hacer milagros. Another working of miracles. A otro profecía, To another prophecy, discernimiento de espíritus discerning of spirits, y diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. different kinds of tongues, and interpretation of tongues. Por cierto, por ejemplo, este don del Espíritu Santo de profecía And by the way, this gift of the Spirit, which is prophecy, ya no es como era en el Antiguo Testamento. it is not like it was in the Old Testament. En el Antiguo Testamento había algunos profetas y esa era su responsabilidad. In the Old Testament, it was for the prophets, and this was their responsibility. Pero a raíz o a partir de que Cristo vino a este mundo y nos dio acceso al Padre, But because Jesus gave us access to the Father,
Todos los cristianos podemos en algún momento tener cierta revelación profética con un propósito de Dios. And by any time, a Christian can be given a revelation of God. Así como todos ahora somos evangelistas y no hay nada más un grupo de evangelistas. Like us, we not only evangelize, or as a group of evangelists. Así como todos adoramos y no hay nada más un grupo de, los de la alabanza son los únicos que pueden cantarle a Dios. Eso no es verdad. And like the people who are worshiping, that is not only for the people who are on the worship team, but it's also for everybody else. Así todos nosotros podemos recibir una revelación especial, profética de Dios con un propósito de ayudar a otros. And this is some of the ways that we can have prophecy, and which is revealed to everybody, not only some. Pero no vayas a venir el próximo domingo diciendo, el pastor Manuel dijo que yo soy un profeta. But don't come next Sunday saying the pastor said that I'm a prophet. No es lo que, bueno, sí, pero no así. Well, yes, but not in that way. Y de hecho vamos a seguir leyendo porque creo que vas a entender mejor eso, pero no leyendo, sino avanzando en el estudio. And we're going to continue on with the study. Lo que quiero mostrarte es que hay una sola fuente para todos estos dones espirituales y un solo propósito. And I want to show you that there's an actual origin of this. La fuente es el Espíritu Santo And the origin is the Holy Spirit. y el propósito es ayudarnos mutuamente. And the purpose of this is helping each other. Ajá. Entonces, si tú dices que tienes un don del Espíritu Santo, pero no viene del Espíritu Santo o no está ayudando a alguien más, es mentira. So if you say that there's a gift given by the Holy Spirit and it is not helping anybody, well, it is not coming from the Lord. Si tú dices que tienes un don espiritual, pero el único beneficiado de ese don eres tú, entonces está mal usado por lo menos. And if you say that it's a spiritual gift and nobody's been benefited by it, and it's only you're being benefited by it, well, it's not well used. Y una vez más, esto es mi punto de vista personal. And this is my personal point of view. Yo creo que puede haber más dones, pero estos son los que están listados en la Biblia. I believe that there are more gifts, but these are the ones who are enlisted in the Bible. Pero yo he visto gente, yo le di clase a músicos que yo decía, este nunca va a aprender nada. But I've taught some musicians, and No te preocupes. but they never, or I'm thinking that they're never gonna learn. Y conocí a un chavo que quería tocar el bajo, And I met a guy who wanted to play the bass. no él, de verdad que no él. Not me, somebody else. Y yo le dije a mi esposa, este chavo no tiene ritmo, nunca va a aprender o le va a tomar añales porque no sabe. And I told my wife, hey, this guy doesn't have any rhythm and can't even count, so it's gonna take him more years. Pero después de orar y después de 1 o 2 semanas, él ya tocaba increíblemente bien. But after praying in some weeks, he started playing very well. Entonces yo he visto que Dios le da capacidades especiales a personas para bendecir a otros. So I've seen that the Lord gives special abilities for the people to bless other people. Como músicos. As musicians, He visto gente diseñando que tú dices, wow, eso se lo inspiró Dios. I've seen some people designing, and you say, hey, this gift was given by the Lord. He visto personas bailando que me han ministrado espiritualmente y ha sido increíble. I've seen people dancing, and I've been ministered by that, and it's been incredible. Y he visto obras de teatro inspiradas por el Espíritu Santo que llega un punto en el que estás ahí llorando con la obra de teatro. And I've seen some plays in a theater where you're actually crying about the play. Pero una vez más, los que vienen en la Biblia son estos que acabamos de leer. But the ones that are here in the Bible is the ones we read. Sabiduría, Wisdom, conocimiento, knowledge, fe, faith, sanidad, health, milagros, and miracles. profecía, Prophecy, lenguas. tongues, Sea como sea, todos tienen una misma fuente, el Espíritu Santo. whatever this may be, there's only one origin or manifestation, which is the Spirit, Y un propósito que nos ayudemos mutuamente. and one purpose, which is help each other. Esto nos lleva al requisito número 2 para usar correctamente tus dones espirituales. This takes us to the second requirement, to use them with generosity and humility. Número 2, debes usarlos con generosidad y humildad.
Number 2, you must use them with generosity and humility. Número 2, debes usarlos con generosidad y humildad. Number 2, you must use them with generosity and humility. Mateo 10:8b dice esto. Matthew ¿No está ahí? 10 says the following. De gracia recibieron, den de gracia. ¿No? Give us freely as you have received. Give us freely as you have received. Imagínense que a mí como pastor se me acercara una persona que tiene mucho dinero So imagine as a pastor, somebody comes that has a lot of money, y me dijera, pastor, aquí te dejo estos 400,000 pesos para que ayudes a la iglesia. and it says, hey, pastor, I give you 400,000 pesos, No al edificio, sino a las personas. not to the building, but to the people. Investiga si alguien tiene necesidades y dales como lo que quieran, lo que necesiten y te agarras algo para ti si necesitas. And investigate some people who's going through a tough time and give some of them, and you can also have some. Y si te falta, me avisas. And if you need some more, you can tell me. Ok, ¿qué pensarían ustedes si yo me lo gasto en puras cosas para mí mismo? What would you think if I waste this money only for Ok, my things? levante la mano los que creen que eso estaría mal. Raise your hand if there's anybody who Los says demás it's creen que wrong. está bien. The other ones think this is right? Súper mal. Ok, Okay. gracias. Ahora, imagínense que no me lo gasto en mí mismo, pero solo no lo gasto ni le aviso a nadie que tengo ese dinero. So imagine I don't spend it on myself. Imagine that I spend it in people who need that money. Porque digo, ay, es que no le entendí bien, quién sabe si era eso lo que quería decir porque me dijo en inglés, ¿no? If I say, maybe, okay, I didn't understand them because he said this in English. O, ay, es que lo guardé ahí porque me dio pena preguntarle a los hermanos si tenían necesidad. So, well, I saved it because I was I was afraid of talking to people. Eso hubiera estado mal también porque hay un dinero, no crean que esto es verdad, es un ejemplo, ¿eh? So it's an example, it's not true. Porque el que se estaba quedando dormido oyó que van a dar dinero y despertó. Y, So whoever was falling asleep, they Mi said, dinero, heard, pastor. okay, there is the money, pastor. no he pagado la luz. I haven't paid bills. Hermanos, es un ejemplo. So this is an example. Pero oren, igual y sucede. But pray, it could happen. Si yo guardara ese dinero, estoy haciendo tan mal como si me lo gastara en mí mismo, ¿correcto? So if I kept this money, I would be doing so wrong as spending it on myself. Pues tal vez tú estás haciendo exactamente lo mismo con los dones espirituales que Dios te dio. Ah, ¿verdad? So maybe you're doing the same things with the spiritual gifts. Dios te dio dones espirituales para que ayudes y bendigas a otras personas y tal vez los tienes ahí escondidos. So the Lord has given you spiritual gifts so that you can bless other people and that you wouldn't have this hidden for yourself. Porque te da pena usarlos Because maybe you're ashamed of using them. o porque nunca nadie te explicó que lo que tienes es para ayudar a tus hermanos. Or maybe because nobody explained to you that what you have is to help your brothers. Pero ya que te estoy diciendo hoy no vas a tener excusa, lo siento. So now that I said this today, you don't have an excuse anymore. Y necesitas ser humilde y generoso para que lo que Dios te dio puedas compartirlo con los demás. And you have to be humble and generous so that you can share it with others. Estos que leímos en la Biblia como milagros, sanidades, fe, etcétera, This we read in the Bible, which is healing or faith, pero también cosas como tu carro y que le des un raya a alguien, or other things could be your card. You can give a ride to anybody, o tus habilidades para cocinar. or your abilities to cook. Tal vez, y a veces me pasa que alguien resulta que dice, no, es que yo era, ay, voy a atinarle a alguien, que dijo, yo era ujier en mi otra iglesia. Y yo, ¿por qué no habías dicho nada? So I stumbled some people that said I was an usher in another church. Ay. O, es que yo sé tocar la batería. No, pero ya tenemos baterista. Yo sé tocar la guitarra, pero me daba pena decirle, pastor. And some people that say, hey, I know how to play the guitar, but I was very ashamed Eso to fue come sin over. querer. Estoy aquí dando duro a la primera fila. That was not intended. Lo que Dios te dio no es solo tuyo. Sé generoso. What you have given is not only yours. O sea, Be generous. estás siendo generoso con algo que ni siquiera es tuyo. Compártelo. Eres solamente un canal. Be generous with what has been given to you. You're a channel. Share it. Y cuando lo uses, no creas que tú eres el importante.
And when you're using it, don't believe you are the important. Volviendo al ejemplo del dinero, imagínate que yo voy con ese dinero y les digo, ay hermanos, aquí les doy esto, ¿verdad? Es de mi parte, Dios les bendiga. So imagine I come in with this money and I tell them, hey, it's from me. Here, have it. No, yo tengo que decir, alguien más lo dio, yo solamente lo estoy repartiendo. I have to say, no, somebody gave this to me and I'm only sharing it with you. Pero con los dones espirituales es común encontrar gente así que dicen, ay, canta bien bonito. So with like these spiritual gifts, like saying, hey, you sing very well. Y, ay, sí, gracias, es que me lo merezco, ¿no? And then you say, oh, thank you, because I Practiqué deserve it. muchos años. No, dale gloria a Dios. Well, no, give the glory to the Lord. Sé humilde. Be humble. Todo lo que tienes viene de Dios. Everything that you have comes from the Lord. Y los dones espirituales que Él te ha dado son para su gloria y bendición de la iglesia. And the Holy Spirit, the gifts, are for the church, No para tu gloria y bendición tuya, ¿ok? not for your glory and for your benefit. Bueno, ya les di mucho, vamos a seguir leyendo para puras risas nerviosas. So we're going to continue on. There's too many nervous laughs. Vamos a seguir en 1 We're going to continue on with vamos- 1 Corinthians. en el capítulo 12 y vamos a leer versículos del 12 al 30. We're going to be reading from 12 to the 30th. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Quieres ver Okay, todo so eso? this is a verse by verse church, so hang in there. Exacto. So, unity and diversity in one body. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body being many, there are one body. So also in Christ. For the Spirit, one Spirit, we were baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact, the body is not one member, but many. And the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not only in the body? And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, and if therefore not of the body, if the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God has set the members, each one of them, if the body just as he pleased. And if there were one member, where would the body be? But now
Indeed, there are many members, yet one body. And the eye cannot say to the hand, I have not need of you, nor again the hand to the feet, I have no need of you. No, much rather those members of the body which seem to be weaker are necessary, and those members of the body which we think to be the less honorable, of these we bestow greater honor, and our unpresentable parts are greater modesty, but our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor in that part which lacks it. And there should be no schism in the body, but all the members should have the same care for one another. And if one member suffers, all the members suffer with it. And if one member is honored, and the members rejoice with all the members rejoice with it. Now you are the only body of Christ and members individually, and God has appointed these in the church: first apostles, second prophets, third teachers, after the miracles, then gifts of healings, helps, administrations, variety of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Do all have gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the best gifts. And yet I show you a more excellent way. Amen. Gracias. That was a good one. Un aplauso. Bien, leímos todos estos versículos porque es un solo tema. So we've read all these verses because it's one only topic. Pablo usa el ejemplo de un cuerpo y sus partes para explicar a la iglesia. Paul uses an example of a body to explain the parts of a church. Y Pablo dice que cada uno de los cristianos es parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. And Paul describes a body as being a whole body of Christ, in Christ. Y dice también que a veces los miembros más visibles son los menos importantes, por decirlo de alguna manera, o los menos, pues sí, importantes. Yeah. And he also describes as the members who are more visual or visually available are the less important. Y de la misma forma, algunos dones espirituales son más vistosos que otros. And in the same way, some are more visually approachable. Por ejemplo, si hablamos del don de hacer milagros o sanidades comparado con el don de dar consejo sabio, So if we compared healing or giving a good advice, obviamente es más impresionante que alguien tenía un tumor de cáncer y ahora ya no lo tiene, a que te den un consejo sabio. it's obviously more likely to be seen that a person was healed and taken away the tumor than having had a wise. Pero si lo piensas bien, una persona necesita tanto el don de sanidad como un consejo sabio. So as you think thoroughly, you will see that there's also the need for having a word of wisdom and also to be taking part of your healing. ¿De qué le serviría ser sano del cáncer si por un mal consejo va a acabar yendo al infierno? So what will be the need of being healed from cancer, and then after having taken an advice and be sent to hell? Pero a veces quienes tienen dones menos vistosos quieren hacer lo que los más vistosos hacen. And sometimes the ones who are doing some more visually gestured want to do the ones who are not that visual. Y luego ahí tienes al que da sabios consejos tratando de sanar a alguien y no sana. And then we have some of the people who give wisdom advice, giving advice to the ones who can't heal. Y al que tiene un don de sanidad dando sabio consejo y bien mal. And the ones who have the gift of healing, giving a good advice to the people who don't need advice. Entonces cada individuo tiene que reconocer qué es lo que tiene y no tiene de parte de Dios. So every individual has to recognize what they have and what they don't have from the gift of God, Y no compararse con los otros miembros. and not be compared to the other members. Precisamente este es el requisito número 3. And this is requirement number 3. No te compares.
Do not compare yourself. No te compares. Don't compare yourself. O sea, haz lo que Dios te llamó a hacer. Do what God has called you to do. Es muy fácil ver a otro que hace algo y decir, no, es que yo no puedo hacer lo que hace el pastor Tony. It's easy to see somebody say, hey, it's not easy. I won't do what Pastor Tony does. Pues no, no puedes porque Dios no te llamó a eso. Puedes hacer muchas otras cosas mejor que el pastor Tony. And maybe you can do some other things better than Pastor Tony. Pablo dice, si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo. Se oye como cuando nos quejamos, ¿verdad? Yeah, and the ear could says, well, I'm not like an eye. I don't serve as much as the eye. Ahora hay una moda de esas raras, diría yo, con todo respeto. And now that we have some odd weddings, I would say. Si alguien quiere hacerlo, If somebody wants to do it, no lo juzgo. we don't judge you. Pero hay personas que después de tatuarse, ponerse piercings, lo que sigue es que se están removiendo la punta de la nariz. And the people who were having piercings or tattoos, or after that, they're removing part of their noses. Y no voy a poner imágenes de eso porque es un poco perturbador, pero les pongo una foto del señor cara de papa. And I'm not going to put you some images because it's very odd. Pero un joven puede sin problema removerse la punta de la nariz porque es solamente algo medio visual. And some people want to remove part of their noses because it's something visual. O sea, nadie se ha muerto de estos jóvenes, nadie se ha muerto porque se quitó la punta de la nariz. So none of these people have died because they removed part of their noses. Yo quisiera ver cuando se ponga de moda quitarse parte del páncreas, ¿no? Por ejemplo. So I want to see when it's trendy to remove part of your pancreas. O todo el páncreas, ¿no? Como pues, nadie sabe ni para qué es, entonces que me lo quiten, ¿no? Or the whole pancreas. Nobody knows what it's used for. Pero sin páncreas no se puede vivir. Yo tampoco sé para qué es, pero sé que no se puede vivir sin páncreas. Or I wouldn't even do it because I don't even know what it's O used for. levanten la mano los que saben dónde está el páncreas, los doctores no cuentan. Raise your hand who says the pancreas, where it is. Alguien que sepa decir, el páncreas está aquí. ¿Sí? ¿De Can veras? anybody tell where it is? No tengo idea, felicidades. It's right there in the middle. It says it's right here in the middle. Pero el páncreas es súper importante. So the pancreas is very important. Puede haber personas en la iglesia que si tú las quitaras de la iglesia sufriría un montón. There's some people in the church that if you remove it, the church will suffer a lot, Sufrirían su ausencia. would suffer their absence. Y no me refiero a ningún pastor o líder. And I'm not referring to a pastor or leader. Nosotros somos como la nariz We are like the nose o como una ceja, ¿no? Están ahí. or like pero an eyebrow. It's si las there. quitas no pasa nada. If you remove it, nothing happens. Pero hay personas en la iglesia que Dios les dio dones que son tan fundamentales como el páncreas para el cuerpo. But there are people very fundamental in the church, like the pancreas or Y other. nunca debemos sentirnos menos ni más por compararnos con otros que hacen otra cosa. And we should never feel less or more by comparing to another person. Mira cómo lo dijo Pablo precisamente en 1 Corintios 3, del 6 al 8. Look what Paul says here in Corinthians 3, 6 to 8. Dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is what God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. Entonces es verdad que la obra es de Dios y no de las personas, pero hay algunas cosas que tenemos que hacer. So the work is done by the Lord, but there are some more important things that we have to do. Vamos a seguir leyendo para descubrirlo. ¿Estás listo para leer? And we're going to continue on reading. Versículo 31, nada understand más, this. no se asusten, ya menos nos vamos. Okay. Procurad, pues, de hecho ya lo leíste. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. But I earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way.
Ese capítulo de hecho se va a terminar, bueno, el capítulo se acaba hoy, pero el mensaje termina la semana que entra porque nos va a decir qué es lo más importante. This chapter ends today, but we're going to be looking at the next one next week. Y en esta parte que leímos dice, procuren So in this part, we see that it o says, procurad, um, iniciando el versículo 31. ¿Cómo dice en but inglés? earnestly, Ajá. earnestly, and No, but earnestly desire. Procuren o deseen. Esa palabra en griego se dice silojo. eagerly desire. Ajá. En griego es silojo. In Greek is siloho. Ajá, ya hablamos griego, es que le puse en Google y ahí me dijo cómo se pronuncia. Esta palabra significa celo, This word means seal, well, seal, seal, like Ujú. seal, o desear seriamente, or desire seriously, o perseguir, or search, pursuit, o desear fervientemente. No tengo idea. desire fervently, I think. Ajá. Esforzarse por alcanzar algo. Ok, ya, esa es la última, te doy chance. Make an effort to achieve To something. achieve something, yeah. Entonces, está diciendo lo que ustedes deben hacer es anhelar esto, So it's saying that what you have to do is to desire this, desearlo. desire it. Y ya hablamos de cómo es lo correcto desearlo, And we've talked about how is the correct way to desire this, con humildad y para ayudar a otros, to help others, con generosidad. with generosity. Pablo nos dice, busquen esto porque en esto va a haber bendición para todos. Paul says, pursue these because this is where everybody's going to be benefited from. Busquen esto porque en esto Dios va a ser glorificado. Pursue this because in this, God is going to be glorified. Y busquen esto porque en esto ustedes van a tener crecimiento y madurez. And pursue this because in this you'll have growth and maturity. Entonces el requisito número 4 So the requirement number 4 es desearlos. is to long for them. Así de fácil, desearlos. Bueno, That easy, long for them. fácil y difícil. Easy and hard. Porque si tú no quieres, ya no hay nada más que podamos hacer. El que no quiere no lo vamos a obligar. Because if you don't want something, well, there's nothing else we can do. Pero si quieres servir al Señor y hacer lo que Él te ha llamado a hacer, solamente tienes dos opciones. But if you want to serve the Lord and do what He's calling us for us, you have two options. Hacerlo con los dones espirituales o hacerlo en tu carne. Do it in the spiritual gifts or do it in your flesh. Y en tu carne no va a funcionar. And on your flesh, it's not going to work. De hecho, vas a echar cosas a perder en lugar de ayudar. You're going to actually mess other things up. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos y nos toca a nosotros procurar o buscar eso con pasión. God has already given this to us, and we have to search and pursue all of these things. Para terminar, algunas veces cuando mi computadora fallaba, cuando yo era joven, una vez más, salía un mensaje de error que me quitaba la esperanza. Now, to wrap this up, I once had a computer who was giving me an error. Además de todas las letras, al final dice capable but disabled, que significa capaz pero deshabilitado. And at the end of the message, the error message said, capable but disabled. Y me quitaba la esperanza no solo por mi computadora, And it took away my faith, not only for my computer, sino porque creo que aplica a las personas. but also because this applies to the people. Que Dios cuando venga a mirar tu vida no encuentre un letrero que diga es capaz pero está deshabilitado. So when the Lord comes, I hope He doesn't find something that says Porque- capable but Porque disabled. nunca ejercitó sus dones espirituales. Because He never exercised His spiritual gifts. Que tal vez alguien viene contigo diciendo, hoy me duele la cabeza, ahí en el trabajo, ¿no? Y tú le dices, ay, aquí traigo aspirinas, ¿verdad? Ah, el de don de sanidad trae aspirinas en su bolsa. So if somebody has a headache in their work and you say, hey, here, have some aspirins, don't say, hey, I have the ability of healing. En lugar de tener la capacidad, de tener ejercitado el don de por lo menos orar. Instead of having the ability to have the capacity of praying,
Pero entonces viene un hermano de la iglesia contigo a tratar de cosechar el fruto de los dones que tienes y hay ese letrero, capaz pero deshabilitado. And then a brother comes to you, and then he sees in you the words capable but disabled. Entonces desear los dones implica descubrir que tienes un don, So desiring the gift is discovering that you have a gift, practicar o ejercitarlo en oración, en ayuno, en buscar al Señor. practice and desire this, to desire this from the Lord, Y luego usarlo para servir a la gente de la iglesia. and then use it to serve the people at the church. Recuerda que estos son dones espirituales. Remember that these are spiritual gifts. Así que no los puedes tener o desarrollar solamente con cosas carnales. So this means that you cannot enable this by only doing fleshful things. Una vez más, la mejor forma de ejercitar tus dones es orar primero, leer tu Biblia Once again, to exercise the spiritual gifts, you have to pray and read your Bible y servir aquí en la iglesia. and serve here at the church. Así que te animo a que si no estás sirviendo, comiences con eso. Sirve en tu iglesia. So I encourage you for one of the first things to do is to serve here at the church. Y te desafío también a que pienses, ¿cómo quiere Dios usarme? And I challenge you to think, how does the Lord want you to use it? ¿Cómo quiere Dios usarme en la plantación de iglesias? How the Lord wants to use me in planting churching. O que te preguntes, ¿estoy entrenando para usar mejor los dones que Dios me dio? ¿O los tengo guardados y escondidos hasta que Él regrese? And discern, am I only keeping them for myself or am I exercising my gifts? Los dones espirituales que Dios te dio son para que los saques, los ejercites y los pongas al servicio de la iglesia. And the spiritual gifts are to take them out, exercise them, and put in the service for the church Y para la gloria de Dios. and for the glory of the Lord. Y no los estoy regañando. And I'm not taking it on you. Amén. Amen. Estas son nuestras buenas noticias hoy acerca de estos regalos sobrenaturales. And these were all good news about the supernatural gifts. Antes de retirarnos, quisiera hacer una pregunta muy importante. Hablamos de esto al inicio. ¿Has nacido de nuevo? And before leaving, we want to ask you a very important question. Have you been born again? ¿Has nacido de nuevo? Have you been born again? Nacer de nuevo significa que tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo. Being born again means that you've repented from sin and you've given your life, turning your life to Christ. Cuando tú haces esto, dice la Biblia que has tenido o tienes acceso al perdón, a la salvación y a la vida eterna. And when the Bible says that when you do this, you have access to forgiveness and being forgiven. Por eso es que es muy importante. This is why you are very important. La palabra de Dios habla solamente de dos lugares a los cuales podemos ir cuando morimos o cuando Cristo regrese. The word of the Lord only says that there's only two places where you can go. Uno es el reino de Dios y otro es el lago de fuego o lugar de tormento, lo que conocemos como el infierno. One of this is a kingdom of God, and the other one is a lake of fire. Y Jesús dijo en Juan 3:3 que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. And in John 3:3, Jesus says that most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Así que si tú no crees en Jesús, no te arrepientes de tus pecados, tristemente tu destino será el infierno. So if you don't trust in Jesus and don't repent from sin, well, you're going to end up in hell. Esto originalmente no es para ningún ser humano. La Biblia dice que es para Satanás y sus ángeles. Well, hell is not for a human being. It's actually for Satan and his others. Y Jesús te ama tanto que murió en la cruz para que tú no tengas que ir a ese terrible lugar. And Jesus loved you so much that he died at the cross so you wouldn't go to that place. Pero tienes que recibir este regalo a través de la fe, creyendo en Él y arrepintiéndote de tus pecados. But you have to receive this gift by turning your life into Jesus and repenting from sin. Entonces invito a todos a que cerremos nuestros ojos So I invite you to close our eyes. y quiero dirigirme a aquellos que reconocen que no han nacido de nuevo And I want to talk to the people who have not been born again, o que no sabes, no estás seguro,
or that not sure that Pero- you've done this, pero que hoy tú quieres nacer de nuevo. but that you want to be born again today. Entregarle tu vida completamente a Jesús Give your life completely to Jesus y recibir este regalo de salvación por medio de la fe. and receive this gift of salvation through faith. Si esa persona eres tú, levanta la mano para que podamos guiarte en una oración. If this is you, you can raise your hand so that we can guide you through a prayer. ¿Habrá alguien en este lugar Is there anybody here que nunca antes lo has hecho, pero hoy quieres entregarle tu vida a Jesús y nacer de nuevo? who's never done this before but wants to give their lives to Jesus? ¿Habrá alguien? Is there anybody? Si tú nos estás viendo por internet, ya sea en un video grabado o en vivo, también esto es para ti. If you're looking at us or seeing us online, this is also for you. Pero obviamente no podemos verte, tú a nosotros sí, por eso va a aparecer un número aquí en tu pantalla. Well, obviously we cannot see you, but you will find, or you can see us, and you'll see there's a number that it's going to be appearing on your screen. A ese número puedes contactarnos porque queremos ayudarte a entregar tu vida a Jesús y caminar con Él a partir de ahora. We want to contact you, and you can contact us through that number if you're willing to follow Jesus.